y bienvenidos a esta serie de videos acerca de CCNA Routing y Switching. En videos anteriores mencionamos los diferentes dispositivos que componen una red. En este video vamos a hablar de cómo debemos conectarlos entre sí. Por ejemplo, veamos los puertos de un switch. Estos puertos son estándar para redes Ethernet, y en este video nos vamos a enfocar en los tipos de cables definidos según el estándar Ethernet. Ya hablamos acerca de los cables de par trenzado. Estos cables son los que vamos a utilizar para conectar dispositivos finales a los switches. También para conectar switches con switches y switches con routers. Las terminales que vamos a utilizar con estos cables UTP son las RJ45. RJ es el acrónimo de Register Jack. Entonces, primero vamos a tomar los 4 pares trenzados que conforman estos cables UTP y los vamos a destrenzar. Luego, acomodamos los 8 cables en un orden específico que más adelante vamos a ver. Y por último, vamos a poner esta terminal RJ45. Por si acaso les dejo el link al video en donde hablamos más a fondo de estos cables en la descripción del video. Ahora, algo muy importante es entender que las conexiones entre dispositivos en una red funcionan a una velocidad establecida. Esta velocidad es medida en bits por segundo. Ya habíamos hablado que un bit es un valor que puede ser ya sea 1 o 0, y un byte es una combinación de 8 bits. Las comunicaciones entre dispositivos se hacen enviando bits que pueden ser unos o ceros, pero solo un bit a la vez. No se envían 8 bits al mismo tiempo, por eso la velocidad se mide en bits, no en bytes. Entonces en este video vamos a hablar de velocidades de kilobits por segundo, megabits por segundo o gigabits por segundo. Y para entender mejor estas cantidades tenemos que un kilobit equivale a 1000 bits, un megabit equivale a 1.000.000 de bits y un gigabit equivale a 1.000 millones de bits. Ahora, como ya sabemos, la IEEE tiene el estándar 802.3, que es el estándar Ethernet. Así que vamos a crear una tabla para que veamos todos los estándares de cables de cobre Ethernet que tiene la IEEE. Empezamos con 10 megabits por segundo, comúnmente llamado Ethernet. El estándar es el 802.3i y el nombre informal es 10 base T. Luego tenemos 100 megabits por segundo, comúnmente llamado Fast Ethernet. El estándar es el 802.3u y el nombre informal es 100 base T. Seguimos con 1 gigabit por segundo, comúnmente llamado Gigabit Ethernet. El estándar es el 802.3ab y el nombre informal es 1000 base T. Por último tenemos 10 gigabit por segundo, comúnmente llamado 10 gig Ethernet. El estándar es el 802.3an y el nombre informal es 10G base T. Con el nombre informal los números se refieren a la velocidad, el base se refiere a baseband signaling y el T se refiere a twisted pair. Ya que hablamos de las velocidades, ahora hablemos de cómo vamos a conectar los diferentes dispositivos dentro de una red. Los dispositivos envían y reciben datos, de manera similar como las personas hablan y escuchan. En una red cableada, utilizamos cables para transmitir estos datos. Los cables Ethernet que empleamos tienen 4 pares de par trenzados, lo que significa que hay un total de 8 cables internos. Ahora, cuando preparemos el cable, debemos destrenzar estos pares para obtener los 8 cables individuales, que luego colocaremos en un conector RJ45 de 8 pines. Ahora, aunque el conector RJ45 tiene 8 pines, no todos los estándares Ethernet los utilizan todos. Por ejemplo, el 10 base T y el 100 base T utilizan solo 2 pares, o sea, 4 cables, mientras que el 1000 base T y el 10G base T utilizan los 4 pares, o sea, ellos sí utilizan los 8 cables. Los dispositivos utilizan algunos cables para transmitir y otros para recibir. Veamos cómo funcionaría la comunicación entre una computadora y un switch. En este ejemplo vamos a utilizar una conexión Ethernet o Fast Ethernet, por lo que utilizaremos solo 4 cables. La computadora va a utilizar los pines 1 y 2 para transmitir los datos, por lo que los podemos marcar como TX, que es el acrónimo para transmitir, mientras que los switches utilizarán esos mismos pines para recibir, por lo que los podemos marcar como RX, que es el acrónimo de recibir. Ahora, la computadora utiliza los pines 3 y 6 para recibir, por lo que los vamos a marcar como RX. Y el switch utiliza esos mismos pines para transmitir, por lo que los vamos a marcar como TX. Esto permite la transmisión full duplex. Full duplex quiere decir que ambos dispositivos pueden enviar y recibir datos al mismo tiempo, y no hay peligro de colisión porque tienen pines separados para transmitir y para recibir. Veamos ahora cómo funcionaría la comunicación entre un switch y un router. Vamos a utilizar también una conexión Ethernet o Fast Ethernet para utilizar solo 4 cables. Únicamente cambiamos la computadora por el router y el comportamiento va a ser igual al de la computadora, ya que la interfaz de red de un router transmite y recibe datos en los mismos pines que una tarjeta de interfaz de red.
El router utiliza los pines 1 y 2 para transmitir datos, por lo que los marcamos como TX, mientras que en el switch los marcamos como RX. Ahora, el router va a utilizar los pines 3 y 6 para recibir, o sea, son RX, y el switch transmite por esos 3 y 6, por lo que son TX. Aquí también vamos a tener full duplex. Los dos dispositivos pueden enviar y recibir datos al mismo tiempo. Ya vimos que conectar una computadora a un switch o un router a un switch no resulta en ningún problema porque envían y reciben utilizando pines opuestos. Veámoslo así. Un router habla por los pines por los cuales un switch escucha, y escucha por los pines por los cuales un switch habla. Tenemos el mismo escenario cuando una computadora interactúa con un switch. Transmite hacia los pines por los cuales el switch recibe y recibe por los mismos pines por los cuales el switch transmite. Son dispositivos de capas diferentes. Pero si tratamos de conectar directamente dispositivos de la misma capa, por ejemplo, dos computadoras, dos switches o dos routers, ahí tendremos un problema. Veamos qué pasaría si conectamos dos routers. El router de la izquierda habla por donde habla el router de la derecha. Además de que también el router de la izquierda escucha por los mismos pines por los cuales el router de la derecha escucha. Por lo tanto, no hay comunicación efectiva. Aquí tendríamos que cruzar los cables. Debemos conectar el pin 1 de la izquierda con el pin 3 de la derecha, el pin 2 de la izquierda con el pin 6 de la derecha, el pin 3 de la izquierda con el pin 1 de la derecha y el pin 6 de la izquierda con el pin 2 de la derecha. Así vamos a hacer que todos los pines por los cuales un dispositivo transmite esté conectado a los pines por los cuales el otro dispositivo recibe. Ahora ya podemos hablar de los cables directos o straight through y los cables cruzados o crossover. Tenemos 8 cables de diferentes colores y el orden en que los coloquemos es muy importante. Para el cable straight through el orden sería: en uno de los extremos, blanco-naranja, naranja, blanco-verde, azul, blanco-azul, verde, blanco-café y café. En el otro extremo es exactamente el mismo orden. Así se vería un cable straight through. El mismo orden en el conector de la izquierda y en el conector de la derecha. Ahora, como ya lo vimos, en un cable crossover el orden cambia en los pines 1, 2, 3 y 6. En un extremo sería blanco-naranja, naranja, blanco-verde, azul, blanco-azul, verde, blanco-café y café. En el otro extremo sería blanco-verde, verde, blanco-naranja, azul, blanco-azul, naranja, blanco-café y café. Así se vería el crossover, un cable con los pines 1, 2, 3 y 6 cruzados. Entonces debemos pensar que si conectamos dos dispositivos de diferentes capas, utilizamos el cable straight through. Y si conectamos dispositivos de la misma capa, utilizamos el cable crossover. Veamos esta tabla para tener claro cuáles pines utilizan para transmitir y para recibir los dispositivos más comunes. Los dispositivos de capa 3 como routers, firewalls y computadoras utilizan los pines 1 y 2 para transmitir y los pines 3 y 6 para recibir. A diferencia de los dispositivos de capa 2 como los switches, que utilizan los pines 3 y 6 para transmitir y los pines 1 y 2 para recibir. Pero ¿qué pasaría si solo tuviéramos cables straight through y necesitáramos cables crossover o viceversa? En el pasado, tener el cable incorrecto podría causar problemas de conectividad, ya que los dispositivos no podían comunicarse correctamente. Los nuevos dispositivos, sin embargo, nos ayudan con eso. Tienen una nueva funcionalidad, el Auto MDIX, que es el Automatic Medium Dependent Interface Crossover. Esto lo que hace es permitir a los dispositivos Ethernet detectar automáticamente cuáles pines utiliza el vecino para transmitir y recibir, para así ajustarse automáticamente y decidir qué pines va a utilizar para transmitir o recibir datos. Así es como se puede garantizar una comunicación exitosa. Ahora solo nos faltaría hablar de las velocidades 1000 base T y 10G base T, que al principio mencionamos utiliza los 4 pares trenzados, o sea los 8 cables. Estos estándares utilizan los pares ya mencionados, 1, 2, 3 y 6. La diferencia es que además utiliza los pares 4, 5, 7, 8. Además de utilizar los 8 cables, cada cable es bidireccional, o sea que cada cable no está dedicado específicamente a transmitir o recibir. Los 4 pares se utilizan para transmitir y para recibir datos simultáneamente. Muchas gracias por haber visto este video y los invito a descargar la lista con todos los temas en el link que les dejo en la descripción del mismo.